Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta charla. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Rodríguez. Soy neonatólogo en el Hospital San Carlos, que es un hospital regional del área de Costa Rica. Y en este momento hablaré de lo que es la piel del recién nacido, qué la afecta y cómo protegerla. El título podríamos identificarlo como cuidado de la piel neonatal. Como les mencioné, soy neonatólogo, no dermatólogo. Sin embargo, no hay muchos dermatólogos que se dediquen al área neonatal y cuesta encontrar evidencia al respecto, por lo cual basaré mi charla mucho en resultados de la revisión bibliográfica y parte de la práctica que he tenido como neonatólogo. El contenido que tendremos en esta charla será el desarrollo de la piel, hablaremos de la estructura y función de la piel. Eh, En este caso también queremos hablar del Bernis caseoso, algunas características de la piel de neonato, pérdidas transepidérmicas de agua, que la llamaremos TEWL por sus siglas en inglés. Eh, Queremos hablar un poquito de lo que es humedad, piel del prematuro y el área del pañal como parte de generalidades. Y ya después lo que más nos compete será los cuidados de la piel del recién nacido, enfocándonos en baño, emolientes, cuidados del área del pañal, cremas de barrera protectora, eh, qué cuidado darle a esa ropa o a esas telas para los bebés, una pequeña diapositiva y lesiones por adhesivos. Y terminando con una conclusión. Empezando, podemos hablar que la piel del recién nacido inicia muy temprano en la edad gestacional. A las 4 a 5 semanas tenemos ya la formación de eh, de un embrión con sus características, tres capas. Hablamos de ectodermo, mesodermo y endodermo. Y dentro del ectodermo, o fuera del ectodermo más bien, vamos a tener una cobertura de algo que tal vez no conocemos tanto como médicos, que se llama la peridermis. Esto es importante que lo tomemos en consideración, a pesar de que ya después se va a descamar. A las 8 semanas vamos a tener una capa intermedia entre esto que les acabo de llamar la peridermis y el ectodermo. Recuerde que les dije que el ectodermo va a estar cubierto por la peridermis, pero en medio de esos vamos a tener una capa de formación de algo muy importante en lo que es la piel del recién nacido y del ser humano en la etapa de adultez, como lo es el estrato córneo, que estará completo a las 34 semanas. Ahora, a las 13 semanas, vamos a tener una estratificación epidérmica, donde bajo ese estrato córneo vamos a tener las capas del estrato lúceo, granuloso, espinoso y basal sobre la lámina basal. Estas van a ser las capas que vamos a tener de la epidermis. Esta distribución arquitectónica podemos decir que está bien desarrollada aproximadamente a los 4 meses de edad gestacional. Sin embargo, vamos a tener un tejido subcutáneo mínimamente funcional. Eh, Al final del segundo semestre, esta peridermis se desprende y tendremos un contribuyente para el vernis caseoso o el unto sebáceo, del cual vamos a hablar más adelante. Entre la semana 22 y 24 vamos a tener una queratinización de la epidermis interfolicular. Y el estrato córneo estará maduro aproximadamente en el tercer trimestre, hablando de las semana 34. Los prematuros van a tener una piel similar a los niños de término, aproximadamente 2 a 4 semanas posparto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ese es el periodo en el cual tenemos que tener mucho más cuidado de la piel del prematuro, y por eso muchas veces ven que en una unidad de cuidados intensivos natales, en ese tiempo vamos a tener una, a unos bebés en unas incubadoras cerradas, bajo un cuidado especial, bajo una humedad específica, en la cual iremos disminuyendo de manera gradual, perdón, conforme alcanza el desarrollo idóneo la piel del recién nacido. Ahora,
Vamos a hablar un poquito de lo que es estructura y función. Quiero comentarles en esa parte que, como vemos en la imagen de abajo, tenemos el estrato córneo y este estrato córneo va a estar sobre una epidermis, que les comentaba inicialmente que no solamente van a ser un tipo de células, y vamos a tener varias células. Dentro de esas, por ejemplo, las células de Langerhans, vamos a tener melanocitos y de eso la importancia de cada una de estas células, incluyendo también el estrato córneo y bajo la epidermis, la dermis y pues debajo de eso también vamos a tener un tejido adiposo que va a conformar toda esta piel y nos da las diferentes funciones que tiene la piel. Muchas veces y curiosamente esta semana me preguntaba mi hija, papá, le ponía crema sobre la piel y me decía, pero ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo esa crema? ¿Se la tragó o que desapareció? Y es que muchas veces tendemos a pensar que la piel es simplemente como algo que es impermeable y no, tiene mucha permeabilidad y con a menor edad gestacional es mayor ese daño, mayor esa permeabilidad que puede tener y tenemos que tener más cuidado. Ahora, ¿qué funciones? Ah, como lo vemos acá, tiene funciones de barrera. Podemos hablar como una pared donde esas células van a ser esos ladrillos que van a estar cimentando este, esta piel y unos lípidos que van a ser esos cuerpos lamelares, secretados, perdón, por los cuerpos lamelares que van a ser ese mortero o este cemento, podríamos llamar acá en Costa Rica, que va a unir esas células. Y junto con esto vamos a tener esa función de barrera cutánea que va a estar bien desarrollada y funcional a nacimiento, pero que va a mejorar conforme pasan los días. La epidermis al nacer es gruesa, vamos a contar con 16 capas de estrato córneo, donde la epidermis, eso sí, va a ser 20% más delgada y un estrato córneo 30% más delgado que la de una persona adulta. Entonces, a pesar de que está bien desarrollada y su funcionalidad a partir de las 34 semanas aproximadamente, que estamos hablando de un prematuro tardío, va a ser adecuada, aún tiene mayor susceptibilidad a la permeabilidad y resequedad comparado con un niño y con mucho más razón a una persona adulta que ha sido sometida a diferentes agresiones sobre su piel y que ha generado, por así decirlo, defensas o protección, queratinización excesiva en esa piel. Ahora, otra de las funciones que puede tener es protección de la luz, como le mencionaba antes, por medio de los melanocitos que segregan melanina y nos protegen de lesiones directas sobre la luz. Ahora hay que protegerlas también. Funciones inmunológicas, como les mencionaba antes, en la epidermis con las células de Langerhans, que vienen siendo células presentadoras de antígenos. Y tenemos funciones de nocicepción, función de discriminación táctil, de regulación de temperatura, sobre todo a nivel más de la dermis, donde podemos tener vasos sanguíneos y pues la misma formación un poquito más hacia arriba, lo que es la formación del manto ácido por medio del estrato córneo y la epidermis. Ahora, ¿qué es importante con esto? Que en una piel de un recién nacido, comparado con un adulto, y sobre todo si ese recién nacido es prematuro, la relación entre la superficie corporal y el peso corporal es mucho mayor. Por lo cual, agentes tópicos y todo lo que apliquemos a esa piel van a tener un efecto más intenso que cualquiera, ya sea un efecto mejorando esa función, si lo que estamos aplicando es adecuado, o empeorando o generando un riesgo sobre esa piel, sobre todo, por ejemplo, si aplicamos esteroides o algún tipo de em, ungüentos citotóxicos que generen mayor lesión y mayor posibilidad de absorción sistémica y posible intoxicación en ese neonato, ya sea de término o prematuro. Como le mencioné, la función está adecuada, pero tiene mayor pérdida transepidérmica de agua y menor hidratación en el estrato córneo, que es la que nos permite una función de barrera cutánea. Y al tener menor hidratación, genera menor función de barrera, una barrera menos eficaz. Ahora, el pH superficial
cutáneo es más elevado. Si sabemos, la piel generalmente tiene un pH ligeramente ácido, entonces en esos prematuros comparados, en los de prematuros y los de término, perdón, comparados con un adulto, tienen menor acidez, tienden a tener un pH más alto, que incluso puede ser neutro al nacer y desciende en la primera semana y hasta las terceras semanas. Entonces, ¿qué genera esto? Una mayor posibilidad de actividad de proteasas y degradación de unas enzimas interesantes que llaman corneodesmosomas, que son eh, componentes conectivos que sostienen el estrato córneo. Entonces, eso hace esas uniones se rompen más fácilmente y pueden generar lesión. Ok. Ahora, quiero hablarles del Bernice gaseoso, que es un tema pues sumamente relevante y en algunas ocasiones genera como un desagrado en el personal de salud y quieren quitarlo rápidamente. Cuando genera incluso tal vez asco, que la mamá no lo quiere besar con eso porque es como una cremita, como algo grasoso que tiene ahí el bebé. ¿Y qué es el Bernice gaseoso? Es una mezcla. ¿Mezcla de qué? De proteínas, 10% aproximadamente, lípidos 10%, agua 80%, como les dije antes, esos peridermos y esos células del estrato córneo, esos corneocitos, que es donde está generalmente el agua. Ahí es una mezcla, cumplen una función protectora y como podríamos mencionar una tensión superficial muy similar a la del petrolato, que es un componente muchas veces utilizado en esas barreras cutáneas que le ponemos a los bebés para proteger su piel. Por así decirlo, es un protector natural con la cual el bebé nace y no tenemos por qué quitarlo antes de tiempo. Tenemos que permitirle que su desprendimiento sea de manera paulatino y conforme el baño se dé y no generar esa lesión que muchas veces quieren quitarlo, incluso generan lesiones abrasivas a nivel de ingles, a nivel de pliegues, por querer quitar de una manera muy fuerte eso, ¿no? Conforme vayamos generando el baño y se va quitando, pues que lo vaya haciendo de una manera paulatina y no de una manera agresiva. Es importante saber que el desarrollo se da de pies a cabeza, o sea, cefalocaudal, y de atrás hacia adelante. Y es hidrófobo. Está ausente en niños menores de 28 semanas y aproximadamente de 1 kilo, de menos de 1000 gramos. Y es importante tener eso en consideración porque en algunas ocasiones algunos médicos falsamente lo utilizan para decir, es que no tiene vermis, entonces ya eh, ya es de término, porque tienden a pensar que un niño de término no tiene vermis o que solamente entre cierta edad de vida lo va a tener. Y si bien es cierto, se comienza a formar aproximadamente de la semana 28 en adelante, podemos tener niños aún con vernis de término. Generalmente podríamos decir que en el área de superficie corporal, con vernis, los bebés que tienen entre 33 y 37 semanas, está cubierto aproximadamente el 70% del vernis gaseoso. Pero en pacientes de término, aún hablando de 37 a 40 semanas, aproximadamente hasta el 40% del área de superficie corporal pudiera estar cubierto todavía por Bernis. Y en mayores de 41 semanas, aún el 15%. También porque a veces dicen, es que todavía tiene Bernis, entonces es un poquito prematuro. Algunos también lo hablan de esa manera. O sea, tienden a tener como un concepto erróneo de lo que es el Bernis gaseoso. Pues quiero que les quede claro que entre la semana 28 incluso a la 41, 42, incluso podríamos tener todavía verniz gaseoso. Como les decía antes, es una protección física de líquido amniótico, enzimas y todas esas mezclas que le mencioné. Y ayuda a disminuir las pérdidas transepidérmicas de agua. Genera una protección física, protección antimicrobiana, permite disminuir mejor el pH de la piel, genera mayor hidratación y genera protección ante menos eritema. Ahora, ¿qué es este término que hemos estado hablando? Pérdidas transepidérmicas de agua. ¿Qué es eso? La pérdida transepidérmica es el agua que perdemos a través de la piel y se produce principalmente por dos factores. Una es por la difusión y otra es por la evaporación. Y la
velocidad en la cual difunde el agua va a depender de esa función que les mencioné antes, del estrato córneo, que aquí en la imagen es la que vemos en la parte superior de la imagen, donde están esas flechitas azules, las primeras que están ahí. Ahí eso representa el estrato córneo. Y la velocidad de evaporación va a depender de la humedad del entorno. De ahí importante lo que hacemos fuera del neonato también. Ahora, no solamente la humedad de la piel, sino la humedad que podemos generar en el entorno. Y por eso es que, como le mencionaba antes, nosotros como neonatólogos buscamos en esos prematuros que mantengan una humedad en los que son prematuros extremos o en prematuros moderados, colocar una humedad para evitar que esas pérdidas transepidérmicas de agua sean mayores. Tratar de mantenerla lo más similar posible a las de un niño de término. Ahora, entre las 34 y 30 y 41 semanas, las pérdidas transepidérmicas de agua son altas en las primeras 4 horas. De 0 a 4 horas de vida son altas, pero se normalizan rápidamente. Pero de 30 a 33 semanas puede tardar incluso hasta una semana en normalizarse. Y menores de 30 semanas pueden alcanzar 2 semanas después del nacimiento. Por eso es importante mantener una humedad adecuada. Como ven en el gráfico de la derecha, ahí les puse los valores aproximados de acuerdo a las edades gestacionales, se los escribí. Vemos primero, las pérdidas transepidérmicas de agua se miden en gramos por metro cuadrado por hora y son aproximadamente entre 4 y 8 gramos por metro cuadrado por hora. Pero en un bebé de 23 semanas, estamos hablando ya de un bebé en ese periodo periviable, pueden ver como es 75 gramos por metro cuadrado por hora. Es una exageración lo que puede perder de agua este bebé, llevando a periodos de deshidratación, puede llevar insuficiencia renal, puede generar trastornos hidroelectrolíticos. Pues por eso lo importante del cuidado de estos bebés en esas primeras horas y esas primeras semanas. A las 26 semanas vemos cómo cae a 45 gramos por metro cuadrado, pero si lo comparamos son 10 veces más las de un bebé de término. E incluso un bebé de 29 semanas, 17 gramos por metro cuadrado por hora, lo cual termina siendo o continúa siendo algo importante. Entonces es algo importante a tomar en cuenta en esos bebés prematuros. Ahora, vamos al tema de la humedad, que como les mencionaba antes, humedad, hablemos de humedad del ambiente, no humedad de la piel como tal. Ahora, la humedad relativa. ¿Qué es eso, humedad relativa? Es la cantidad real de vapor que tiene el aire entre la capacidad de vapor de agua del aire. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la capacidad de vapor del agua? Esta varía de acuerdo a la temperatura. Es decir, en un aire más cálido se puede transportar más agua. Entonces, esa humedad relativa es qué tanto agua hay en ese aire de acuerdo a esa capacidad que tiene ese vapor de agua para almacenar ese vapor. No sé si fui claro. ¿Qué tanta cantidad tiene de acuerdo a esa capacidad? Y por eso hablamos que una humedad relativa de 50%, 75%, 80%, tratamos de llevar esa humedad que sea lo más húmedo posible, ese ambiente, para, como les mencioné antes, tratar de disminuir esas pérdidas transepidérmicas. Por eso usamos o esas incubadoras humidificadas que nos requieren menos requerimientos hídricos, menos equilibrio hidroelectrolítico, generan una mayor diuresis y mayor velocidad de crecimiento, porque perdemos menos líquidos y pues recordemos que un bebé y entre más prematuro, el porcentaje de líquido es mucho mayor, llegando hasta un 80, 85, 90% de su peso corporal, agua. A las 9 semanas aproximadamente, indistintamente de la gestacional, podemos completar esa maduración de barrera celular. Entonces, por eso es que inicialmente usamos humedades tan altas como del 75% en en un neonato, pero tenemos un inconveniente. Como viene aquí en la presentación, humedades altas retrasan esa maduración de barrera. ¿Por qué? Porque mantienen un ambiente muy acuoso y no le permite eh, que se dé tanto esa maduración de ese estrato córneo. Y por otro lado, humedades bajas generan una resecada en la piel y mayor proliferación celular y mayor liquenificación de esa piel. Entonces tenemos que tener un balance.
entre qué tan alta y qué tan baja queremos esa humedad relativa. La exposición continua al agua fuera del útero causa maceración del tejido subcutáneo y también puede generar lesiones en la piel, por lo cual es un tema difícil. Por un lado quiero tener una humedad alta, pero no me puedo exceder, porque esa maceración puede generar lesión del tejido subcutáneo, lesiones de la dermis. ¿Y qué genera eso? Riesgo de infección y riesgo de mayor morbimortalidad en ese recién nacido. Ahora, la exposición al aire, por otro lado, estimula la formación de nuevo tejido subcutáneo tras lesiones que hay de abrasión, eh, y en las lesiones en las que la barrera, por ejemplo, se elimina por completo. Entonces, también por un lado es importante que ese neonato se pueda exponer al aire. Ahora, ¿a qué tipo de aire? ¿A qué temperatura del aire? Y es interesante porque in útero, esa exposición continua al agua y esa ausencia de exposición al aire, perdón, no impiden la formación del tejido subcutáneo, pero estamos bajo otro ambiente porque no hay aire y está sumergido de manera continua en en un líquido amniótico que tiene otras características distintas a las que tiene fuera del útero. Ahora, seguimos, la piel del prematuro. Quiero hacer una salvedad en esa parte. La piel del prematuro toma tiempo en alcanzar una piel similar a la de un paciente de término. Por ejemplo, en los prematuros moderados y tardíos, estamos hablando prematuros moderados, esos de 32 a 33 más 6 semanas y los tardíos de 34 a 36 más 6 semanas, es decir, en general de 32 a 36 más 6 semanas, le tarda aproximadamente 2 semanas en tener una maduración cutánea similar a la de un bebé de término. Si es un bebé muy prematuro, esos menores de 32 semanas, o prematuros extremos, menores de 28 semanas, puede tardar incluso 4 y hasta más semanas en alcanzar esa maduración. ¿Y qué es lo problemático en eso? Que muchas veces nosotros como neonatólogos o como personal de salud como tal, nos estamos enfocando en sacar adelante la alimentación, en sacar adelante al bebé de un proceso pulmonar, de síndrome de estrés respiratorio, del recién nacido o de sus otras complicaciones, y tal vez nos olvidamos la importancia que tiene en mantener una integridad adecuada para la piel, porque evitamos infecciones por un lado, o evitamos complicaciones desde el punto de vista respiratorio, por ejemplo, pero una bacteria puede acceder, o un microorganismo, llamémosle bacteria, llamémosle hongo, puede acceder a ese torrente sanguíneo, generar una septicemia, una meningitis por medio de una lesión que tuvimos en la piel, en algo que pudimos haber hecho, que era menos difícil de tratar con simplemente tener cuidados continuos en esa piel. Ahora, el pH cutáneo en los bebés prematuros es un poquito similar a los pacientes de término. Sin embargo, ahí tiene una mayor absorción transcutánea, sobre todo en esos pacientes menores de 32 semanas, lo cual los puede hacer susceptible, por ejemplo, a fármacos que se administren, como les mencioné antes, de manera tópica. La termorregulación es inmadura, tiene una capacidad deteriorada para alterar el flujo sanguíneo cutáneo en respuesta a una estimulación térmica externa. Y interesante con esa parte, una manera en la que tenemos de cómo regular la temperatura cuando un cuerpo se sobrecalienta. ¿Cómo es? Vasodilatamos y generamos sudoración y ahí perdemos líquido y perdemos calor. Pero los bebés menores de 36 semanas no sudan. Empiezan a sudar aproximadamente a los 13 días de vida. Ahora, hablemos del área del pañal. Generalmente en esta área del pañal se caracteriza por tener un pH más alto. ¿Y que hemos hablado del pH? Entre más ácido, entre más bajo esté ese pH, es mejor, genera mayor protección. Y el área del pañal es un área que es un área diferente. O sea, al nacer no tiene, de hecho, según los estudios que revisé, al nacer no tiene ninguna diferencia respecto a los otros sitios. El problema es que justamente está en un área expuesta a lesiones continuas, a oclusiones, como lo ven ahí, porque tenemos un pañal, tenemos continuamente heces, orina que están dañando ahí y tenemos fricciones para poder quitar eso y tenemos mayor cambio de temperatura, mayor cambio de pH que están dañando esa área.
Entonces, tiene un pH más alto, lo cual hace que modifique el grado de ionización, perdón, de las moléculas e influyen en la absorción dérmica. Tenemos un área de mayor hidratación, se mantiene con mayor humedad y permite una mayor penetración de sustancias hidrófilas también. Tenemos sustancias en este sitio que han estudiado con el tiempo que pueden inducir a una toxicidad sistémica, como lo son el hexaclorofeno, dicloclorofeno, corticoides, ácido bórico, etanol, que son sustancias que en algún tiempo se estuvieron usando, muchas de esas, en el cuidado de esa área, ya sea en emolientes, sea en cremas de barrera protectora, lo usaban en aceites o en las toallitas para limpieza, entre otras cosas. em, Se ha tratado de estar evitando estas sustancias para generar menor irritación en esta área del pañal. Esta imagen nada más la trae aquí a colación como para, a modo de resumen, tenemos un estrato córneo, como que les dije antes, fuera de la epidermis, que nos genera una función de barrera protectora, donde vamos a tener también en la epidermis esos ladrillitos junto con el mortero, ¿verdad? Que son los lípidos y las células, pero el agua, los limpiadores de esa zona pueden dañar los lípidos, pueden dañar las células, pueden dañar esas conexiones que hay entre estas células, pueden haber una degradación de las proteínas subcutáneas y exceso de esa de la limpieza puede también generar una disrupción de la piel y generar que irritantes penetren a esa epidermis y causen inflamación. Y ahora, si a eso se le agrega prematuridad, que tenemos menos capas de estrato córneo, pues vamos a tener una lesión mucho más rápida en esa piel. ¿Qué nos dice la piel del prematuro? ¿Qué cosas hemos encontrado en la piel del prematuro? Pues lo que hemos visto en cualquier otro, pues lo vemos ahí. Los 10 diagnósticos más importantes: lanugo, manchas tipo salmón, hiperplasia sebácea, descamación fisiológica, melanocitosis dérmica. Sin embargo, de una manera importante, como lo vemos ahí, el 24% de estos niños que fueron estudiados en este estudio, eh, encontraron que uno de cada cuatro, llamámoslo así, tenían lesiones cutáneas traumáticas. Tenían 5%, tenían una dermatitis de contacto y sobre todo los bebés menores de 28 semanas tenían mucho más lesiones eh, y abrasiones traumáticas. ¿Asociados a qué? Al uso de múltiples dispositivos. Y en las siguientes imágenes voy a enseñarles algo, digamos, de esos diagnósticos que venían en este artículo, unas imágenes que venían directamente de este artículo, pero en la siguiente les quiero enseñar también lesiones que podemos encontrar asociados al cuidado de la piel o a la falta de cuidado de la piel del recién nacido. En esta primera imagen, pues en la figura A, vemos el anugo. En el otro aquí, sobre los parpaditos y a nivel de la frente, el entrecejo, llamémoslo así, podemos ver manchas tipo salmón. En la naricita de la imagen de la superior de la derecha, en la imagen que está con la letra C, podemos ver hiperplasia sebácea, que es parte normal de lo que podemos encontrar en el recién nacido. Vemos una descamación fisiológica en la imagen de la letra D. En la letra E vemos una melanocitosis congénita dermal, que es la que le llaman, por lo menos en Costa Rica le llaman la mancha de comal, la mancha mongólica, no sé cómo le llaman en sus países. Y pues en la figura F encontramos la milia. Ahora, esto sí son lesiones que debiéramos y podemos prevenir en los prematuros, porque son lesiones realmente iatrogénicas. Vemos hematomas asociados a que en algunas ocasiones esos niños nacen pélvicos y pues hay algo traumático que tal vez no pudimos evitar ahí. Bueno, si pudimos evitar un nacimiento pélvico de bebé prematuro, pero a veces el mismo hecho en este piecito de colocar de manera fuerte un, un monitor de oximetría de pulso puede generar esa lesión ahí de hematoma. Tomar un tamizaje de metabólico, una prueba de talón y hacerlo de manera fuerte, genera esas lesiones tipo equimosis o hematomas sobre esos piecitos. Vean en la figura B y en la figura C, dermatitis de contacto por microporos en tejidos adhesivos, y eso es de las últimas diapositivas que tenemos ahí, por las lesiones tipo Marcy, que le llaman, por la colocación de esos adhesivos ahí en una piel que tiene
un estrato córneo y una epidermis completamente mucho más delgada, mucho más susceptible a esta colocación de estos adhesivos. ¿Y cómo podemos prevenirlos? Bueno, más adelante pues lo voy a mencionar, pero en algunas ocasiones con spray removedores a la hora de quitar esto y en algunas ocasiones también podemos colocar, depende, por ejemplo, en esos sitios donde vamos a colocar las ondas, podemos colocar membranas hidrocoloides antes de esto, de colocar esos adhesivos tan potentes. ¿Para qué? Para que al momento de desprender sea más fácil de desprender esa membrana hidrocoloide que no tiene tanta adhesividad a esa piel. Vemos en esa figura de la imagen con D, una lesión traumática en la piel por un adhesivo. En la E, una dermatitis contacto por un antiséptico. Y eso es algo importante de mencionar. No sé cómo funcionan sus países, pero aquí en Costa Rica, de los antisépticos más utilizados a nivel de la seguridad social es la clorexidina. Y la clorexidina que tenemos en este momento tiene una concentración del 4% y lo recomendado según la literatura es de 0,5%. Incluso algunos en prematuros hablan de 0,2%. Es decir, si queremos hacer una limpieza de la piel del recién nacido, deberíamos de hacer una dilución en 8 partes o incluso más. Ahora, ¿cuántos de nosotros a nivel de Costa Rica realizamos eso? Y lo vemos como algo como que la mayoría de pacientes no pasa nada. Sin embargo, pacientes con una lesión en una piel de un prematuro extremo, el simple hecho de estar ahí en contacto con ese antiséptico y que quede ahí permanente puede generar, como les dije antes, esa irritación, esa citotoxicidad sobre esas células de la epidermis y generar lesiones como esa que vemos ahí. Y vea, algo tan sencillo como esta última imagen, y eso lo he visto yo también en vivo en nuestro centro eh, esa brazalete de identificación en un piecito, en una manita, esa lesión de estar en esa flexión, flexoextensión, puede generar una herida que podemos prevenir. Ya el bebé está ahí, tenemos que buscar alternativas de cómo identificar al bebé sin tener unos dispositivos que puedan ser tan lesivos a esa piel. Ahora, entrando meramente en lo que es cuidados de la piel del recién nacido, quiero hablarles, empezar por algo tan sencillo. Por algo tan sencillo, pero que tal vez no nos habla mucho como médicos, o al menos a mí no me lo mencionaron tanto, y es cuándo realizar ese baño, con qué tanta frecuencia, cómo debiera de hacerlo. Y muchas veces más bien he tenido que aprenderlo de las compañeras de enfermería que amablemente lo han hecho. Recuerdo cuando iban a ser mi primera hija y tuve que decir unas semanas antes, decirle, ocupo que me ayuden a saber cómo al realizar ese baño, porque nosotros como médicos normalmente no lo sabemos y tal vez no lo hemos leído, no nos preocupamos por eso. Y a raíz de eso he tenido también que corregir a otro personal de salud que es que, doctor, nació el bebé y huele feísimo, o la mamá tenía esto, tenía lo otro, o está lleno de meconio. Cuando realizamos un baño tan temprano como en el posparto inmediato, podemos generar cambios de temperatura tan severos que puede generar una hipotermia y una transición neonatal inadecuada, llevando incluso hasta hipertensión arterial pulmonar persistente, por lo cual debemos de permitir una adecuada transición en esos bebés. ¿Y cuándo dar el primer baño? Pues la literatura lo que recomienda es retrasar ese baño hasta que la temperatura esté completamente adecuada, poder tener un contacto, un mayor vínculo parental, éxito en la lactancia materna al permitirle un contacto piel con piel y ya después de las 12, 24 horas de vida, iniciar un baño en esos pacientes de término. Porque los pretérminos, pues incluso hablan de un baño en seco, que es con algunos dispositivos especiales o algunos dispositivos, no, llamamos em, eh, algunas limpiadores especiales. Ahora, ¿con qué frecuencia realizar esos baños? Normalmente yo me acostumbré a que los baños debían de hacerse todos los días, como en los adultos. Pues interesantemente me encontré la literatura que en los pacientes de término los baños deberían de realizarse 2 o 3 veces a la semana. Y en un paciente pretérmino, incluso cada 4 días de vida. ¿En qué momento incluso bañar a los pacientes pretérmino? Fue algo que me costó encontrar, pero en los pacientes pretérmino tardío
podría ser incluso hasta 4 semanas después, cuando ya, como les dije antes, cuando ya ese desarrollo de la piel ya sea un desarrollo adecuado, cuando ya lleguemos a una piel similar a la de un paciente de término. El baño, ¿cómo debiera hacerlo? ¿De qué técnica es mejor? Eh, por inmersión o con limpieza por un paño. Ellos recomiendan por inmersión. ¿Y qué es lo adecuado? Tener un baño donde tengamos una tinita, por ejemplo, donde tengamos a un bebé a una temperatura adecuada, una temperatura entre 33, 34 grados centígrados, donde lo podamos sumergir y que el baño sea rápido, que sea igual cefalocaudal y tratando de que no sea un baño en el cual los residuos donde estamos sumergiendo al bebé, los vamos a pasar luego por la cabeza, por la cara, generando posibles contaminaciones. ¿Por qué? Porque estamos sumergiendo al bebé en un área donde estaba a nivel perineal, el área del pañal que estaba sucia y después podemos generar una suciedad sobre la cara, por la boca, o podemos generar sitios de entrada de infecciones. Eh, el baño es superior al lavado, eso fue lo que encontré en la literatura. Y la adición de detergentes sintéticos o limpiadores líquidos suaves versus un baño solo con agua podría ser un poco superior agregar un poco de limpiadores líquidos y suaves. Sin embargo, tienen que tener características especiales de que no tengan, sean sin olor, a un pH ligeramente ácido y que no tengan, como les decía antes, no tengan olor, no tengan aditivos extra que puedan generar irritación sobre la piel. Hay algunos líquidos, jabones de baño que ya venden que llegan a un pH neutro, un pH un poquito ácido y pues son especiales para este tipo de baños del recién nacido. Aquí ahí les voy a presentar unos estudios donde comparan el uso de un limpiador especial de una casa en particular versus el agua sola. Y lo comparan a las 4 semanas, lo comienzan a utilizar en los baños que realizan en esos pacientes, de acuerdo a la frecuencia que estaba recomendada, ya sea 2 o 3 veces por semana o cuatro. Generalmente lo ven en pacientes prematuros, ¿verdad? Entonces, cada 4 días. Y comparan las pérdidas transepidérmicas en el abdomen y en el muslo de esos recién nacidos a las 4 semanas después del nacimiento. Y ven en algunos estudios que favorece un poco, o sea, tienen menor pérdidas transepidérmicas cuando usan solamente agua, pero la mayoría o esos dos estudios más bien, tienen una fuerza de evidencia un poquito mayor a favor de los productos esos de limpieza especiales, en particular este que ellos mencionan en ese estudio. Ahora, no hay una evidencia clara y cuando comenzamos a leer otros artículos tampoco dan una evidencia clara, pero quise traerles este a colación, porque si lo vemos en lo que es la hidratación del estrato córneo a las 4 semanas, más bien, cuando también vieron la hidratación que tenía el estrato córneo en el abdomen y en el muslo, estuvo a favor de los bebés que fueron bañados solamente con agua y no con estos productos. Y para terminar en esta parte, cuando quisieron medir el pH de la superficie de la piel a las 4 semanas, tenía un pH ligeramente más ácido de los pacientes que fueron bañados con agua y con algún producto extra que le agregaban a esa agua que los que fueron bañados solamente con agua. Sin embargo, como les digo, si tuviera que dar una recomendación, diría que la evidencia no es clara hacia usar algunos productos o solamente bañarlos con agua, aunque estamos acostumbrados a echarles algo, agregarles algo a esa agua, no bañarlos así solitos, sobre todo porque algunas personas dicen es que huele rico, pero recordemos que lo que usamos en los bebés no debería tener olor, no debería tener, debería ser lo más neutro posible. Ahora, de manera similar a esto que vamos a hablar, que son los emolientes. Y qué interesante con esto, porque yo la verdad es que siempre había tenido la duda de cuando me decían las mamás, es que el bebé tiene la piel muy sequita, ¿qué le puedo utilizar? Y es que a nivel occidental no es como una costumbre usar emolientes en los recién nacidos, o por lo menos una costumbre a nivel de centros hospitalarios. Tal vez en la casa sí los papás lo hagan más,
Sin embargo, en la India y otros países orientales, de hecho ahí fue donde agarré mucha literatura, el masaje a los bebés con aceites es algo muy común. Masajear, hacer esa estimulación de los bebés con un masaje. Y los efectos de la terapia emoliente sobre las infecciones en estos bebés son mixtos y dependen de la edad del bebé y el tipo de emoliente. Así que les adelanto que la evidencia no va a ser muy clara a favor de uno y otro, excepto algunas cosas que les voy a mencionar ahí. ¿Cuáles son los aceites más comunes en utilizar? Sal el de girasol, el de cártamo, sésamo y albaricoque. ¿Qué es lo que pasa con esos aceites? Contienen ácidos grasos, como el ácido linoleico, que en la teoría lo que es lo que van a mejorar, tiene un efecto antiinflamatorio y aumentan la formación de esa barrera cutánea. Entonces estamos no solamente masajeando y estimulando de manera de nocicepción y generando un mejor apego en esos bebés a la hora de estar estimulando con ese masaje, sino que podemos estar generando un efecto antiinflamatorio y de barrera al colocar estos emolientes. Ahora, los emolientes, ¿dónde tienen evidencia de que pudieran funcionar? En antecedentes de familiar, cuando hay antecedentes familiares de dermatitis atópica. Entonces, de manera profiláctica, de manera preventiva, está estudiado que reduce el riesgo de desarrollo de la enfermedad, de una dermatitis atópica, cuando de manera temprana comenzamos a usar emolientes. Ahora, el problema es cuáles, qué usar, y el problema se vuelve aún mayor porque cuando comenzamos a revisar la evidencia de en qué momentos comienzan a usar estos emolientes, de manera interesante. Se usan, los estudios están más enfocados a pacientes prematuros y cuesta encontrar estudios, o por lo menos a mí me costó encontrar estudios de pacientes de término en recién nacidos con afecciones genéticas de la piel, como lesiones erosivas o ampollosas, tipo epidermílisis bulosa y demás. Apósitos y emolientes especializados pueden promover una mejor cicatrización de heridas y ayudar a limitar el daño cutáneo. Digamos que en esos dos casos, lo que es antecedentes de dermatitis atópica y afecciones genéticas de la piel erosivas o con ampollas, es donde tiene un poquito más de evidencia. Ahora, ¿cuál es el humectante ideal? Y lo puse ahí al final de la diapositiva. Es el que esté relativamente espeso, que tenga un pH neutro o ligeramente ácido, que no tenga olor, que no tenga fragancia, que no tenga colorantes y que esté relativamente sin conservantes. Ahora quiero comentarles de los aceites que les mencioné antes, ¿cuál podría ser de los que tienen mejor evidencia? El aceite de semilla de girasol, específicamente en menores de 33 semanas, se ha visto que redujo infecciones nosocomiales, sobre todo asociados a Staph coagulasa negativo, y menor mortalidad de hasta en un 41%, pero ojo a esto, en países en desarrollo. En países desarrollados, los estudios no fueron eh, convincentes de que disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales y menor mortalidad. ¿Por qué? Cuál era la premisa de por qué mejoraba en estos pacientes la semilla el aceite de semilla de girasol, las infecciones nosocomiales, cómo la reducía y la mortalidad, mejorando la función de barrera, como les mencioné anteriormente. Ahora, hablemos de otro que más o menos, el aceite de coco. Tenemos poca información, sin embargo, se ha visto que mejora la barrera cutánea con reducción de las pérdidas transepiteliales de agua y menor septicemia. Pero eso se vio en prematuros de muy bajo peso al nacer. ¿Y qué fue lo que hicieron en este caso? Lo usaron BID 2 veces al día por una semana en pacientes de muy bajo peso al nacer, o sea, menores de 1500 gramos. Ahora, lo que sí podría decir que los estudios dicen que están en contra. El ungüento de vaselina, cuando lo usaron BD, generaba un entorno oclusivo y vieron que generaba en los pacientes, al menos en un estudio que pude encontrar, generaba más infección nosocomial en bebés de 500 a 750 gramos y aumentaba el riesgo de candidemia e infección por Staph coagulasa negativo en prematuros. Otro, el aceite de oliva.
menos prometedor. La estratificación lipídica epidérmica anormal, o sea, una función de barrera deteriorada, que más bien era lo que estaban buscando, una mejor función de barrera, ¿verdad? Aumento de las pérdidas transepidérmicas de agua tras un daño epidérmico. Promueve el crecimiento de la levadura malacesia, dermatitis seborreica infantil y pustulosis cefálica benigna. Eh, lo que sí en estos, en el aceite de oliva, digamos que algo a favor para que no todo sea malo, es que como le mencioné antes, en los pacientes con dermatitis atópica o dermatitis seborreica, redujo la inflamación cutánea en esos bebés. Ahora, ¿qué podría decir? Como resumen de datos sobre estos emolientes, podrían ser buenos, no todos, mayor estudios, pero el problema es que los datos sobre esos emolientes tópicos e infección se limitan principalmente a neonatos extremadamente prematuros. Los cuidados del área del pañal. Ahora, posibles causantes de lesiones en esa área de pañal. ¿Se acuerda que antes vimos las características de esta área de pañal? El problema que tenemos es que tenemos una sobrehidratación de esta área. Están bajo un ambiente oclusivo donde continuamente está cayendo líquido, producto de la orina, en las heces, bajo condiciones que generan mayor alcalinidad, fricción por limpieza continua o por los desechos y el movimiento de continuo del bebé, de los piecitos contra el pañal y las heces, los desechos contra el pañal, ya sea heces u orina. Y todo esto puede llevar también a aumento de la destrucción de la piel, mayor susceptibilidad a lesiones, aumento del pH de la piel en esta zona, como lo vimos previamente. Generalmente es una zona que con el tiempo genera un pH mayor. Y la dieta también puede influir en las lesiones en el área del pañal. Son sitios mayor susceptibles a infecciones, a dolor, a dermatitis. Y lo que tenemos que tratar de ahí es de proporcionar un tratamiento tópico. ¿Cuál es el tratamiento tópico ideal? Esas barreras esos tratamientos de barreras, esas cremas de barrera, llamémoslo así, proporcionar una película que sea semipermeable, que no ocluya del todo, pero que también genere un proceso oclusivo, sobre todo de evitar que entren las heces y las orinas sobre esa piel dañada para permitir que se repare a sí misma o si no está dañada para evitar que se genere la lesión. Muchas de esas cremas que utilizamos que contienen óxido de zinc, pues son importantes y son utilizadas durante mucho tiempo. También tenemos algún otro tipo de cremas que tienen agregado de aparte de óxido de zinc, vitaminas, ya hablemos de vitamina A, vitamina B6, otras vitaminas es zinc, bueno, como decía, calcio, generan mejores, mejores resultados en una curación de esa piel. También cuando hay una lesión en piel, podemos usar una técnica que se ha implementado aquí en San Carlos de hace poco, que nos ayudaron en el Calderón, Hospital Calderón Guardia, que es un hospital central, por medio de una enfermera Ivania, muy buena, que se dedica a la piel del cuidado en el Hospital Calderón Guardia. Nos enseñó una técnica de crossing en la cual generamos una barrera de una película protectora y con un polvito genera como una costra, un polvito especial, que es justamente lo que usan, tal vez los hago, porque no quiero usar marcas comerciales, tal vez los oriento un poquito a ustedes, es la que usamos, por ejemplo, acá en niños o en adultos en las lesiones cuando hay estomas, cuando hay ya sea ostomías, ya sea colostomías, ileostomías, las que se generan, las que se colocan, perdón, alrededor de estas áreas. Entonces son las que utilizamos justamente en esa área y generamos un tipo de costra. ¿Y qué es lo que tenemos que usar hacer en esto? Tratar y tratar de educar a los papás siempre, no solamente cuando hay lesión, tratar de que la limpieza del pañal no sea una limpieza exhaustiva. Hay algunos que parece que quieren sacarle brillo a esa área y que quede completamente limpia. Y si bien es cierto, hay que mantener un área limpia, pero sin generar una fricción excesiva. Y la manera adecuada, en algunas ocasiones, no es ni siquiera tampoco con alguna toallita especial, a veces podemos hacerlo con algodón o con tela y con agua, pues lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, pero es de esta manera, colocando como golpeando, no sé si pueden ver mi mano, golpeando la piel, digamos, de manera generosa, generando un movimiento suavecito y no de fricción continua.
de esta manera para poder traernos ese sobrante de desechos y que pueda quedar esa capa protectora, esa técnica de crusting que realizamos para poder generar una sanidad en esa lesión, comience a sanar, comience a recuperar esa técnica. Es como cuando tenemos una lesión en cualquier otro lugar, que queda la dermis expuesta, tiene que ganar esa costra, nada más que tenemos una costra o un proceso de función de costra en un área donde no se queda quieta, sino que continuamente tenemos que estar limpiando. Entonces tenemos que facilitar esa formación de esa costra en ese sitio. Ahora, volviendo al tema, perdón que me desvío un poquito acá. El tratamiento tópico ideal, como les decía, tiene que generar una película semipermeable, proporcionar una barrera física entre la piel y los irritantes y permanecer en su lugar sobre la piel, no ser eliminado por las heces y facilitar la limpieza de la piel con la mínima abrasión. Ahora, ¿qué colocamos ahí en esa área del pañal? Pues los pañales. Y pues lo que pude encontrar al respecto, yo dije, pues serán pañales de tela o pañales desechables, ¿qué será lo mejor que podemos tener? Pues dichosamente, conforme ha avanzado la tecnología, lo que ha buscado los pañales es reducir la humedad. Y con esto, con reducir la humedad, han tratado de disminuir la dermatitis grave. Ahora, si ven en este gráfico, conforme disminuye la dermatitis grave, pues dicen, pero aumentó la dermatitis moderada. Pues claro, es de esperar. Si quitamos la dermatitis grave, pues vamos a tener más dermatitis moderada. Ahora, es importante saber que no la quita del todo. ¿Y qué es lo más importante en esto? Es tratar de realizar los cambios más rápidos y mantener esa piel lo más libre posible, lo menos ocluida. Y entiendo, eso es insostenible tanto en la casa como en un hospital. Decirle usted a una enfermera, no le ponga pañal y después, ¿quién quiere tratar de limpiar una incubadora con regueros de los desechos de este bebé por todo lado? E igual, de igual manera, en la casa a la mamá, es algo muy insostenible. Pero, pues, si tienen la posibilidad de hacerlo y las lesiones son muy severas, pues es lo recomendable, que se expongan al aire, como les mencionaba previamente. Recuerdan cuando les decía que el aire genera mayor proliferación celular y genera una recuperación de esa piel mucho más rápida. Ahora, si tenemos que usar pañales, tratar de buscar pañales que, pues, como yo digo, pues las industrias cada vez los hacen de una mejor calidad. ¿Qué es lo que teníamos inicialmente? Pañales de tela. Y con esto, los estudios decían que el 60% generaban una dermatitis grave. Después vienen los pañales desechables de celulosa, que reducen un poquito la humedad. Ahora, después de eso vienen los pañales desechables súper absorbentes. Reducen aún más la humedad. Pero, como les digo, lo están reduciendo, no están eliminando del todo. Y las lesiones se llegan a ver hasta el 30% de los pacientes a lo largo del uso de los pañales. Y después de eso viene algo mucho mejor, que es usan pañales desechables de polímero súper absorbentes con cubierta exterior transpirable. Es decir, para mantener un área mucho menos húmeda y con eso logran disminuir las lesiones en esa piel hasta del 13%, las dermatitis graves. Y algunos de esos les tienden a agregar algunos em, emolientes también para en su afán de generar como un contexto híbrido, llamémoslo así, de pañales y emolientes que puedan tener esos, teniendo incluso glicerina, que pues como ya vimos en prematuros no es tan buena la evidencia, pero bueno, entre una y otra cosas podemos tener pañales. Ahora, no los quiero enredar con esa parte porque pues no podemos manipular mucho los pañales, pero sí por lo menos sacarles de esa duda, ¿serán mejor los pañales de tela o serán mejor los pañales desechables? Pues en realidad creo que la ventaja, a eso es a mi parecer, ¿verdad? Porque no encontré la respuesta a eso. La ventaja que tenían los pañales de tela es que eran mucho más fácil que se dieran cuenta de que estaban sucios. Entonces generaban un cambio mucho más rápido comparado con los pañales desechables, que son mucho más absorbentes. Pero los pañales desechables, estos que llaman super absorbentes, con cubierta exterior transpirable, cada vez con mayor tecnología, pues si los cambiáramos de manera tan frecuente como lo hiciéramos con pañales de tela, pues parece la evidencia, nos hace pensar que tendríamos menos lesiones de dermatitis grave. Respecto al uso de toallas para la limpieza, hay una asociación entre el pH del limpiador y el grado de irritación cutánea. Eh, la idea es que estos
toallas tengan un pH neutro o ligeramente ácido, deberían de contener únicamente materiales esenciales que no tengan alcohol, que no tengan fragancias, no ingredientes con irritación. Hay unos que usan para adultos indistintamente como para niños y esos tienen alcohol o esos que usan para quitarse el maquillaje no son compatibles con estos del área para limpiar el área del pañal. O sea, tienen que ser específicamente usados y creados, diseñados para el uso de limpieza a nivel del área del pañal. Como les digo, porque no tienen que tener alcohol, no tienen que tener fragancia, no hay ingredientes que irriten o que tengan citotoxicidad, como algunos conservantes que les mencioné al inicio, recuerdan, al inicio de la exposición. No hay superioridad de limpieza de un método sobre otro, realmente a lo que yo logré encontrar. Incluso, como les mencioné antes, el hecho de limpiar el área del pañal con una toalla con agua podría ser similar. Y algunas toallitas modernas sí tienen alguna ventaja, que tienen unas fibras sintéticas que incluyen agua, como ven aquí, detergentes sintéticos, algunos emolientes, estabilizadores o ajustadores de pH y conservantes, y muchas no contienen alcohol ni fragancias. Como les dije antes, algunas toallitas también pueden tener glicerina y ácido cítrico. ¿Qué es lo que genera esto? Que busca un pH, llevar un pH cutáneo un poquito más bajo que con las toallitas de tela humedecidas con agua. En este estudio vemos el efecto de la hidratación de la piel con el uso de toallitas a la hora de limpiar esa área. Cuando lo comparamos con diferentes toallitas de diferentes pHs y cuando lo comparamos con uso de algodón con agua. En ese estudio vieron 280 bebés nacidos a término y cuidaron el área del pañal. ¿Con qué? Con toallitas, unas con un pH de 4, otras toallitas con pH de 5.5 y con algodón con agua, desde las 48 horas hasta las 4 semanas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Una hidratación de la piel similar, indistintamente de cuál utilizaron. Unas pérdidas transepidérmicas también muy similares. Esta primera es con unas pérdidas transepidérmicas de 17.8, perdón, versus 19, indistintamente digamos, estas 17.8 de las toallitas, indistintamente del pH, y 19 algodón y agua. El pH de la superficie cutánea, perdón, tampoco tuvo un pH muy menor. En las toallitas que tenían un pH más bajo, llegó a ser a 5.65, pero comparado con agua, que era 5.93, es un pH, pues, no tan significativamente menor. Y eritema y presencia de contaminantes, irritantes, microbianos y cutáneos, no hubo diferencia entre uno y otro. Ahora, cremas de barrera. En comparación con el cuidado solo con agua, las cremas de barrera disminuyeron las pérdidas transepidérmicas de agua, generaron mayor hidratación del estrato córneo y el pH cutáneo fue significativamente menor. Beneficios en prevención como en curación. Realmente sí tuvo beneficios, pero como les mencioné antes, estas cremas protectoras no sustituyen los cambios frecuentes de pañal. ¿Qué cuidado sobre la ropa y la tela que usan estos bebés? Y es interesante porque aquí en el hospital pues hemos tenido discusiones porque a veces dicen, mira, es que el bebé tiene un eritema tóxico del recién nacido donde le aparecen unas lesioncitas por un lado y se les aparecen y dice, es por cómo lavan aquí la ropa en el hospital. Y entonces algunas han llegado a ponerle la ropita que traen de la casa y yo le digo, ¿y se les quitó con eso? No, no, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que era eso o que era otra patología. Pero bueno, ha sido un tema de nunca acabar, que estamos tratando de mejorar en esa parte. Lo que sí es importante es que a la hora de lavar esas ropas, debemos de evitar fragancias y colorantes en los agentes, los jabones, los detergentes que utilizamos para el lavado de la ropa del recién nacido. Considerar un enjuague adicional de la ropa que utilizamos para los adultos, es decir, quitar un poquito más esos detergentes, que idealmente esos detergentes sean líquidos y evitar esos, perdón, suavizantes de tela o toallitas para secadoras que generan un olor muy rico, ¿verdad? Pero puede generar irritación sobre la piel del recién nacido. Y nuevamente, ¿cuál es el limpiador ideal que pudiéramos usar o el detergente ideal que pudiéramos usar en el lavado de estas telas de estos bebés?
algo que sea neutro, sin fragancias, sin colorantes y relativamente sin conservantes. Ya para ir terminando, lesiones por adhesivos. Los Marcy, ¿se acuerdan lo que les enseñé inicialmente? Las lesiones que tuvimos en estos prematuros. Podemos tener lesiones por desprendimiento epidérmico, desgarros, maceración, irritación. Justamente esta semana, a pesar de los cuidados que tratamos de tener con los bebés, colocamos un tubo endotraqueal en un bebé y le pusimos una membrana hidrocoloide. Sin embargo, donde terminó, el adhesivo iba un poco más allá y por más que utilizamos un spray removedor, no hubo manera y íbamos a extubar al bebé y lo hicimos demasiado con demasiado espacio, tratando de seguir las indicaciones adecuadas para que no generar las lesiones, como deberían de ser a la hora de desprender estos adhesivos, deberían de ser en una dirección adecuada, no en contra del crecimiento del vello. Y a pesar de seguir todas esas indicaciones, pues generó una lesión, un desgarro, literalmente tenía un hueco que llegaba probablemente hasta la hipodermis, ese bebé, algo puntual, pero un bebé que no queremos esas lesiones. Y es un sitio de entrada a una lesión, un sitio de cicatriz, cosas que no queremos, pero bueno, son comunes. Y ve, como lo ven ahí, no me deja de mentir la literatura, hasta el 45% de los recién nacidos. ¿Cómo podemos evitar eso? Con apósitos de silicón, eh, realizando eh, colocando también, como les digo, estas membranas hidrocoloides y utilizando spray remedador. Importante, tal vez no lo puse en esta presentación, pero es importante realizar cambios de dispositivos de manera continua, tal vez no asociados a adhesivos, pero para evitar lesiones en la piel, evitar cambios de donde colocamos el sensor de temperatura, cambios donde colocamos el oxímetro de pulso de los electrodos, si no tienen que tener electrodos de manera continua, no le coloquen una monitoración continua, o si pueden jugársela solo con una oximetría de pulso, por ejemplo. Realizar cambios continuos y frecuentes de posición del bebé, si pueden tener un colchón que genere de gel, que genere menor presión en los sitios de presión ya de los bebés, valga la redundancia, utilizarlos para evitar las lesiones en la piel del recién nacido. Y con eso quiero terminar. Gracias por su atención. Los cuidados, perdón, adecuados de la piel de neonato es esencial para su salud. Implementar prácticas correctas promueve el bienestar y previene complicaciones, garantizando un desarrollo óptimo y feliz para el bebé. Es decir, lo que tenemos que hacer es evitar que se dé la lesión, ser agentes preventivos y no de curación. Tenemos no tanta evidencia en qué podemos hacer, pero hay algo que podemos implementar, por lo menos, evitar que se dé la lesión. Y ahora, si se da la lesión, pues tratarla, pero hasta donde podamos, evitar que la lesión se instaure en el bebé, porque una vez que se instaura, es más difícil la curación que la prevención. Muchas gracias por la atención y espero que les sea de ayuda.